del tirón leyendo una carta, ¿de acuerdo? Ayer el señor J. Pelirrojo entró en un debate sobre la tauromaquia, los toros, y de ahí pasó al tema de la religión a través de algunos comentarios de sus followers. Y empezaron a hablar de la Biblia, de la creación y de si es de gente con poca cultura creer esas cosas. Antes de entrar en discusiones sobre religión, quiero aportar un par de datos. El Antiguo Testamento, o sea, todo lo que habla la Biblia hasta Jesucristo, está escrito según la Iglesia, por intervención divina, o sea, que no son hechos explícitos y verídicos y palpables. Son interpretaciones que tenía la gente de la época para explicarse algunas cosas. El Nuevo Testamento, o sea, desde Jesucristo hasta el Apocalipsis, está escrito en forma de evangelio o vivencia personal. Son hechos que el autor vivió o escuchó de otros que lo habían vivido y escribía sobre ellos. No son interpretaciones. El tema del Apocalipsis es otra cosa porque, bueno, según San Juan fue un sueño, así que no entro en si es real o no. Pero ahí queda. ¿De acuerdo? Luego dedo que me tapa. La otra cosa que quería decir es que yo no soy practicante, ¿vale? Bueno, yo fui bautizado cuando era bebé, tengo mis creencias, pero no comparto todas con la Iglesia. Así que esto no es una discusión para ver si la Iglesia tiene razón o no. Es una discusión por hablar con conocimiento y habiéndose informado antes. En esta discusión se tratan ciertos temas que detallo a continuación. Tema número 1. Según J. Pelirrojo, la Iglesia y la ciencia demuestran que no venimos de Adán y Eva. Bueno, señor Pelirrojo, le recomiendo que lea un artículo sobre el ADN mitocondrial y la creación del ser humano, porque en esta teoría desarrollada por científicos ateos se demuestra que toda la raza humana proviene de la misma mujer. Ahora, si usted se refiere no a que vengamos de una mujer, sino que no venimos de la tal Eva y que el nombre no era Eva, pues ahí no puedo entrar en discusiones con usted porque yo no tuve el gusto de conocerla. Y como especifiqué antes, esta parte de la Biblia no se puede tomar al pie de la letra, es una interpretación para explicar algunas cosas. O sea, Adán y Eva no debieron coger una manzana, no vivieron en un jardín. De hecho, se estima que el paraíso del Edén está entre el Tigris y el Éufrates, que es una zona que, bueno, es una zona. Así que Adán y Eva pueden ser, y así dice la Iglesia, los primeros Homo sapiens, los primeros de nuestra especie que evolucionaron desde Homo erectus. Yo ni defiendo ni critico esta teoría, solo digo que la información está ahí, y hablar de este tema sin tener información es un poco estúpido. Así que no puede decir usted que no venimos de Adán y Eva porque científicamente está demostrado que venimos de una sola persona, que puede que no se llame Eva, se podría llamar Manolita o Luisa, pero venimos de una sola mujer, ¿de acuerdo? Luego, el señor JP dice que al siguiente, en un momento determinado, dice que al siguiente que le llame hipócrita espera que no sea cristiano y a la vez use preservativo. De acuerdo, bueno, pues el Papa en el año 2010 dijo que se permitía el uso del preservativo en los casos necesarios para reducir los riesgos de infección. Así que un cristiano puede usar preservativo siempre que sea para evitar la infección de enfermedades como el SIDA, y no iría ni en contra del Papa ni de su propia Iglesia. Así que ser cristiano y usar preservativos no son términos encontrados. No es ser hipócrita, con lo cual sí puede hablar con usted sin ser hipócrita. Repito, le falta información. Punto 3. En un momento determinado habla de que si la Iglesia asesinó a muchas personas por ser pelirrojas. De acuerdo. Señor JP, primer paso, la Iglesia no asesinaba. Podía condenar, pero nunca asesinaba. La ejecución la realizaban lo que hoy en día serían funcionarios, o sea, personas al servicio del rey, no de la Iglesia. La Inquisición, si es que la va a nombrar como tal, era un sistema de justicia, un juicio, no un ejecutor, ¿de acuerdo? Ellos no asesinaban. Si bien es cierto que condenaban a muerte para que otros los matasen, pero el sistema de justicia de la época no se puede comparar con el actual. En aquella época se cortaba la mano al que robaba aunque fuera para comer. No podemos aplicar los valores morales actuales a los hechos acaecidos hace 500 años. Era otra forma de pensar, y si el señor JP hubiera nacido en aquella época, hubiera pensado exactamente igual que el resto de personas, y hubiera juzgado, acusado y ejecutado a quien fuera necesario porque era la manera de pensar de la época. No juzguemos con nuestras formas de pensar, porque era otra época.
También habla de que la Iglesia avanza en su argumento. Avanza en su argumento se entiende a que evoluciona y va cambiando sus formas de pensar. Y yo le contesto que sí, que claro que avanza, ya que está formada por personas, y las personas pertenecen a la sociedad, y una sociedad evoluciona, y avanza con los años, y entonces es lógico que como la sociedad evoluciona, las personas con ella, y la Iglesia, que está formada por personas, evoluciona con ella. Entonces, vamos a verlo desde otro punto de vista. Coca-Cola se moderniza con los años, está mal hecho. Debería quedarse con el logo inicial y no sacar publicidad, ni cambiar de colores sus productos, ni sacar productos nuevos. Pero la Iglesia se moderniza según se moderniza la sociedad. ¿Por qué? Porque propone, que no impone, propone reglas morales. Y la moralidad va cambiando con la sociedad, así que ella tiene que cambiar con la propia sociedad. En otro punto, en un momento dado habla de que si creemos en Adán y Eva deberíamos creer también en que los extraterrestres fueron quienes nos crearon. Y yo, mi respuesta es que bueno, si usted quiere creer eso, está en su derecho, y yo le respetaré. Obviamente no me montaré en su nave espacial, pero le respetaré. No le voy a criticar, ni a mofarme de usted, ni a pensar que es menos inteligente que yo por pensar en eso. Luego dice que si alguien cree en Adán y Eva, no hay que insultarle, sino que hay que darle un libro de historia. Pero como reflejo arriba es totalmente compatible la versión de la Biblia y la científica. Así que mejor darles un libro de religión a los que estudian historia, que así aprenden la cultura y la religión de la época, porque la información nunca está de más. De hecho, los historiadores estudian la parte religiosa de sus culturas. Así que, ¿por qué no, en historia, meter un poco de religión? Porque es cultura. Gracias. Luego hay un momento en el que pone un tuit que pondré por alguna esquina, que dice así: Apocalipsis zombie. Niños de 15 años que aman al PP, que apoyan las corridas de toros y que piensan que venimos de Adán y Eva. Eso da miedo. Y yo le contesto: niños de 15 años que aman al PP, en serio, eso es lo que le da miedo. A mí me da miedo que apoyan al PP, al PSOE, a UPyD, al Partido Comunista o a Falange. Vamos, que lo que me da miedo es que con 15 años no estén jugando y estén metidos en política, sea del partido que sea. Creo que ya sabemos cómo deben de ser sus seguidores, tal y como he estado explicando poco a poco a lo largo de estos últimos meses, he ido criticando a determinadas personas por sus formas de pensar. Así que según usted, y para que sus seguidores no se ofendan cada vez que abre la boca, sus seguidores deberían ser personas sin criterio propio porque tienen que tener el de usted. Personas de izquierda, obviamente, que no les guste el fútbol, ni las concentraciones de masas, ni el sentido patriótico, que odien el maltrato animal y las corridas de toros y que no sean religiosos o que tengan por ciertas las creencias de la Iglesia. Ese es el perfil del rutilófilo. Pues señor mío, yo no encajo en ese perfil y lo siento porque me gustan mucho sus vídeos, pero no consiento estar siendo constantemente juzgado y criticado por usted solo porque me gusta la música que hace o porque me guste la vida que tiene y siento curiosidad. Un punto también a señalar es que si usted pretende vivir de lo que está haciendo ahora mismo, como lleva diciendo bastante tiempo, haciendo cribas y diferenciando a las personas, englobándolas en grupos, va a quedarse sin público, porque el que no es de uno es de otro. Y los que quedan fuera de los grupos que ha señalado anteriormente, que serán bastantes, aguantarán hasta que usted saque un nuevo filtro donde cortará el siguiente grupo. Lo dejo ahí en el aire. Luego en un momento determinado yo dije esto. Me recuerda en sus afirmaciones y su manera de hablar de la gente que no opina como usted a Hitler antes de las elecciones. Vamos a ver. Antes de contestar, antes de poner el tuit con el que me contestó o la actuación que cometió después, quiero decir que me refería a Hitler antes de las elecciones, no durante las masacres de los judíos. Antes de las elecciones, Hitler no mató a nadie. Simplemente tenía los partidos a su favor, como quien dice, manipuló medios de comunicación. ¿De acuerdo? Ahora ya sigo. Usted me retuiteó y acto seguido puso esto. ¿Habéis visto mi último retweet? Soy el nuevo Hitler por estar en contra del maltrato animal y a favor de la evolución. ¡Wow! De acuerdo, en algún momento le critico por estar en contra del maltrato animal. De hecho, ¿acaso yo hablo del maltrato animal? ¿Le digo que no es factible la evolución o que no debe creérsela? ¿O acaso digo que ambas versiones son compatibles? Que la evolución es real. Yo no lo niego, ni pido que lo niegue. Entonces, solo digo que por actos exactamente como estos se parece usted a Hitler.
porque Hitler, antes de ganar las elecciones, manipulaba medios de comunicación y exaltaba a las masas contra los que estaban en su contra. Usted ha manipulado mis palabras y me ha dejado como un fanático religioso y un maltratador de animales. Y no lo soy. Nunca he visto una corrida de toros. No me gusta, de hecho. Trabajé como auxiliar veterinario durante mucho tiempo y no soy practicante. Y con su tuit, usted lo que hizo fue lanzarme a las hordas de rutilófilos quinceañeros en contra de mí y de mi propio Twitter, cuando yo no le he faltado al respeto en ningún momento. Pero usted a mí sí, con esa afirmación. Luego, a lo largo de la conversación, en un momento determinado también dice: ¿sabes cuántos historiadores había en la época de Jesucristo? Dime alguno, que no sea de la Biblia, que hable de él. Chan, chan. De acuerdo. Y la verdad, como ya le contesté, existen varios, y entre ellos le nombro: Plinio el Joven, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y Marabar Serapión. Y esto hay que pensar que después hubo una lucha encarnizada en contra de lo cristiano y por hacer desaparecer todo lo escrito sobre el cristianismo, o sea que puede ser que hubiera más. Pero vamos, a nuestros días han llegado estos 5 autores y ninguno de ellos cristianos. En otro momento me pidió que le diera información sobre estos historiadores, que pusiera algún texto en el que se mencionara explícitamente a Cristo. Bueno, pues el del Twitter le puse un título de un libro y le señalé parte del texto con estas coordenadas. Le puse Anales y luego 15 2.44 2.2-3. Y eso es un párrafo del libro Anales, de Tácito, ¿de acuerdo? Y yo le voy a leer aquí, porque en Twitter no podía, el párrafo que le puse, que usted lo podía haber buscado con Google y leerlo, pero yo se lo pongo. Dice así: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, aquí se refiere a Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Esto está escrito en el siglo I por Tácito, ¿de acuerdo? No era cristiano, era romano. Luego me pidió que le pusiera las palabras literales con las que Tácito en Anales se refiere a Cristo. Y mi respuesta obviamente fue que si no sabe leer latín difícilmente iba a poder ponerle el texto original, ya que los Anales de Tácito están escritos en latín porque era romano. Y usted no quería una traducción, pero es que si no quiere una traducción le tengo que dar en latín. La traducción no es de la Iglesia, es un libro y como cualquier libro se traduce, pues las productoras o las editoriales lo traducen. Luego, como anécdota, decir que un señor que seguía la conversación le hizo gracia lo de los anales y me puso un tuit poniendo Anales jajajaja. Y en ese momento dejó de tener gracia la discusión, que ya era de por sí bastante emocionante. La cruda realidad llamó a mi puerta y me di cuenta de que estaba hablando con muchos adolescentes e incluso niños, y que si bien podía yo hablar con todo el respeto y sin posicionarme, porque repito que no soy practicante ni estoy a favor de la Iglesia, pero podía estar influyendo negativamente en la educación de otra persona. Yo no soy quien para educar a nadie que no sea mi hijo, ni soy quien para decirle en qué creer y en qué no creer. Hoy en día los adolescentes encontrarán la educación que quieran encontrar por internet, porque las cosas están así, pero yo no voy a contribuir a ello. Y parte de este vídeo busca eso, hacer ver a pelirrojo que cada palabra que dice la leen muchas personas y que muchas de ellas no tienen criterio propio ya que son muy jóvenes. Debería dejar de lado sus opiniones personales, ya que si él ataca algo con conocimiento de causa o sin él, lo único que consigue es una horda de personas que van criticando detrás de él. Y esas personas muchas veces no saben ni por qué ha empezado todo, ni el qué se está criticando. Debería tener más cuidado con lo que dice y cómo lo dice, ya que le imitan, quiera usted o no quiera.